¿Estamos? En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Señor secretario, cuentas. Hay cuenta, presidente. El presidente de la República ha hecho presente la urgencia en carácter de suma para el proyecto de ley que establece la Ley Nacional del Cáncer, que es materia de la sesión de hoy y de la de mañana. Enseguida se ha recibido también en la comisión una indicación sustitutiva y un informe financiero sustitutivo del señor presidente de la República al proyecto de ley que modifica el sistema privado de salud. Esto es la ley de ISAPRES. Se han presentado las siguientes solicitudes de audiencia. La agrupación Queratocono Unido se ha recibido para plantear la situación que afecta a los pacientes con queratocono. La Fundación Seamos Salud solicita también ser recibida para dar a conocer el informe sobre el análisis de la reforma integral al sistema de salud relacionado con la indicación sustitutiva presentada por el presidente de la República. En la Secretaría de la Comisión se han recibido las siguientes comunicaciones. Una de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile, por medio del cual invita a participar en el seminario Políticas de Prevención del Consumo de Alcohol y otras drogas en adolescentes, que se va a realizar el día jueves 9 de mayo en el Salón de Honor de la Casa Central. Una comunicación del señor Pablo Anich, que adjunta copia de una carta de reclamo contra el subsecretario señor Luis Castillo, enviada al ministro de Salud por el exdirector del Hospital El Carmen de Maipú. El Centro de Estudios Públicos invita al seminario hacia una reforma de salud, un examen al proyecto de gobierno, a realizarse el 16 de mayo en el auditorio del CEP, en Providencia. El equipo organizador del Sexto Congreso Nacional de Salud adjunta una nota de prensa sobre el resultado de ese congreso que tuvo lugar el 26 de abril pasado. La abogada de la Asociación de ISAPRES, señora Gina Peri, hace llegar una carta del expresidente de la asociación, don Rafael Cavides, que explica y lamenta lo ocurrido en una entrevista con ocasión del proyecto de ley que modifica el sistema de ISAPRES. Un estudiante de periodismo de la Universidad Católica, don Carlos Zamora, solicita información de la respuesta de la Comisión de Salud a los dichos del señor Rafael Cavides respecto al proyecto de ley que modifica el sistema de ISAPRES y solicita realizar consultas a los senadores sobre el mismo tema. El equipo organizador del conversatorio Ley de Fármacos 2, que patrocina la Universidad Mayor y Asocimed, invitan a participar del conversatorio Efectos sobre el ejercicio profesional médico y acceso a la información de los pacientes, que tendrá lugar el 15 de mayo en el Hotel Intercontinental en Las Condes. Hay un correo de la oficina de la honorable senadora señora Goich, que hace presente que con ocasión del estudio del proyecto de Ley Nacional del Cáncer, esta comisión acordó realizar una visita al Hospital Sotero del Río en coordinación con el médico don Alfonso Díaz. Y un correo del señor Juan Godoy, que adjunta una carta con sus inquietudes relacionadas con el proyecto de ley que modifica el sistema de ISAPRES. Se han recibido también en la Secretaría los siguientes oficios: del director nacional del FONASA, que remite un informe trimestral de glosas respecto de los programas FONASA y programa de prestaciones valoradas. Otro oficio del mismo señor director de FONASA, que remite información trimestral sobre el programa Prestaciones Valoradas FONASA del primer trimestre. Luego hay un oficio del subsecretario de Servicios Sociales, que da cuenta de la glosa asociada a la información sobre cantidad de reembolsos por licencias médicas que pudieran ser consideradas como enfermedades laborales. En el mismo sentido, es decir, licencias médicas que pudieran ser consideradas como enfermedades laborales, se han recibido oficios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del director de la División de Administración y Finanzas del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, del Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, del Director Nacional de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas,
Luego hay un oficio de la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que da cuenta de la glosa presupuestaria respecto a la cantidad de reembolsos por licencias médicas también que pudieran ser consideradas enfermedades laborales. Lo mismo comunica la directora ejecutiva nacional del Ministerio Público. Y enseguida hay un oficio del subsecretario de Redes, don Luis Castillo, que adjunta un informe trimestral de gestión del plan institucional que contiene el porcentaje de metas cumplidas, resultados obtenidos y medidas correctivas y preventivas tomadas para el cumplimiento de los objetivos. Hay un oficio de la directora subrogante del Instituto de Salud Pública que adjunta un informe trimestral de glosas presupuestarias relativas a gastos imputados a capacitación y perfeccionamiento, a publicidad y difusión, a cantidad de trabajadoras que hacen uso de permiso de lactancia y de padres con permiso de postnatal parental, al gasto asociado a remuneraciones y a la cantidad de reembolsos por licencias médicas que pudieran ser consideradas como enfermedades laborales. Finalmente, un oficio del señor subsecretario de Redes Asistenciales con que remite informe del estado de situación de la lista de espera no GES y de las garantías de oportunidades GES retrasadas correspondientes al primer trimestre de este año. Quisiera agregar, señores senadores, en relación con el segundo documento de la cuenta, es decir, la indicación sustitutiva que ha formulado el Ejecutivo al proyecto de ley de ISAPRES, que en opinión de la Secretaría, la forma en que está planteada es inadmisible por inconstitucional, ya que lo que hace es sustituir en el segundo trámite constitucional en forma íntegra el proyecto de ley que ya aprobó la Cámara de Diputados, con lo que se priva a la Cámara de Origen de su facultad de revisar las disposiciones nuevas que puede contener esta indicación y se exorbitan las facultades que tiene la Cámara Revisora, que es el Senado en este caso, de aprobar, rechazar o modificar las disposiciones que la Cámara de Diputados aprobó. En este sentido, hay que hacer presente que hay informes de la Comisión de Constitución de la Cámara y de la Comisión de Constitución del Senado en el mismo sentido, es decir, de que esta forma de sustituir un proyecto en su integridad en el segundo trámite es inadmisible. Ahora, ese es el problema. Quiero plantear también cuál es la solución. Y la solución es que la Secretaría debe hacer un trabajo que en realidad a SECPRES no se dio, que es, una vez acordada la división de la indicación presidencial, tratar cada una de las disposiciones de esa indicación como una norma aparte en comparación con el proyecto de la Cámara. Y por último, hay que tener presente de que esta Comisión de Salud del Senado ya en años anteriores había avanzado bastante en un proyecto de modificación de la ley de ISAPRES y tiene aprobadas una cantidad también importante de normas. Nosotros estamos preparando un comparado que contiene todas estas alternativas y estas disposiciones porque la Comisión de Salud también tendrá que tomar acuerdos sobre las disposiciones ya aprobadas en la medida que se concilien con lo que en definitiva se resuelva en esta instancia. Bien, gracias, señor secretario. Con respecto a este punto de la inconstitucionalidad, vamos a darle prioridad primero a despachar de esta comisión la ley del cáncer. Así que las sesiones de hoy día, de mañana, y si no alcanzamos a despacharlo mañana, lo vamos la próxima semana. Así que vamos a tener tiempo suficiente para analizar lo que usted ha planteado en la comisión y ver si seguimos la recomendación que usted nos ha sugerido. Con respecto a las organizaciones que han pedido poder dar a conocer su opinión con respecto a la indicación sustitutiva, por supuesto van a ser todos invitados, todas las organizaciones que deseen participar, conocer su opinión, tal como se ha hecho, que creo que ha sido un éxito, la participación en la ley que estamos tramitando, la ley del cáncer. Senador Chaguán. Presidente, sobre la cuenta, primero, preocupación respecto a lo señalado por la Secretaría respecto a la ley de ISAPRES. Y yo espero que, en definitiva, poder articular junto con el Ejecutivo, que está acá presente, para los efectos de poder establecer no una indicación sustitutiva total del proyecto, sino que también poder acoger algunas de las normas. Me parecería grave, muy grave, que finalmente se establezca una posible inconstitucionalidad de la indicación sustitutiva en un tema que me parece de la mayor importancia. Y yo exhorto a los representantes del Ejecutivo y del Gobierno que están hoy día presentes a que se busque alguna alternativa más allá
de lo que se pueda resolver administrativamente. Esta tiene que ser una ley que no tenga ni un flanco abierto y eventualmente un requerimiento ante el Tribunal Constitucional podría ser efectivamente muy complejo desde el punto de vista de terminar con los abusos de las ISAPRES. Eso es el primer tema. Y segundo tema, si le parece, presidente, pedirle al Ejecutivo apurar la promulgación de la ley de los desfibriladores. Al Ejecutivo, por su intermedio, podríamos mandar un oficio. Tenemos acá al Ejecutivo para los efectos de poder rápidamente promulgar esa ley que costó tanto sacar adelante y que sería muy útil poder tenerla ya como ley de la República promulgada. Muy bien, gracias, senador. Bueno, con respecto a lo planteado, tal como dije, tenemos el tiempo suficiente para buscar la solución. A todos nos interesa discutir y ver la indicación sustitutiva del Ejecutivo en respecto a las ISAPRES. Doy la bienvenida a los representantes del Ministerio de Salud, coordinador legislativo, doctor Enrique Corsi, y asesor legislativo, don Jaime González, al presidente de la Sociedad Chilena de Oncología Médica, doctor Luis Villanueva, y todo su equipo. Bienvenido, gracias por participar de esta sesión y a todas las asistentes a esta sesión. Le ofrezco la palabra. ¿Sí, secretario? Gracias, señor presidente. Quería solicitar a los intervinientes que en su primera intervención se identifiquen para facilitar la desgrabación de esta sesión. Muy bien. Entonces le ofrezco la palabra al presidente de la Sociedad Chilena de Oncología, doctor Luis Villanueva. Tiene la palabra, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Queremos agradecer en nombre de todas las sociedades médicas científicas relacionadas con la lucha contra el cáncer la oportunidad que nos están dando usted y todos los miembros de la Comisión de Salud del Senado para exponer algunos puntos en el proyecto de Ley Nacional del Cáncer. Lo primero que nada quisiera mostrarles que el proyecto de Ley Nacional del Cáncer es un proyecto, esta propuesta la hemos estado discutiendo en un par de múltiples ocasiones. Los presidentes de las sociedades que están ahí presentes, la Sociedad Chilena de Oncología, de Hematología, Cancerología, Radioterapia, Mastología, Cirugía de cabeza y cuello, Anatomía patológica y Cuidados paliativos. Y esto nos habla un poco de el interés que tenemos como sociedades científicas en participar directamente en la formulación y los análisis de leyes que sean propuestas para mejorar de alguna manera la capacidad de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en este caso de los pacientes con cáncer, y deseamos que a futuro esto también se siga reflejando tal vez en nuestra participación en algunas otras comisiones con otros temas. Básicamente nosotros nos reunimos y en nuestra última reunión lo que hicimos fue analizar algunos de los puntos e indicaciones que se han presentado al proyecto de ley de cáncer y bueno, como es bastante extenso, vamos a resumirnos y vamos a ir a algunos puntos claves en torno a ello. Estamos de acuerdo en el fondo con el artículo 1, con los objetivos y con las modificaciones que se le están proponiendo en alguna de este tipo de indicaciones. Pero en el artículo 1 habla específicamente que el objetivo de esta ley es crear un régimen de protección financiera para el otorgamiento de prestaciones asociadas al cáncer, establecer un marco normativo que permita desarrollar las políticas públicas, planes y programas destinados a prevenir el aumento de la incidencia del cáncer, su adecuado tratamiento, recuperación y manejo paliativo. Creo que es muy importante ingresar dicho punto en esta indicación. Pasando a un punto que es el punto F, del punto 4, la letra F, en este punto se habla de la humanización del trato, en que habla que el Plan Nacional del Cáncer y todas las acciones, los equipos deberán considerar de forma integral el manejo de las personas y también la incorporación de terapias complementarias que no entorpezcan el tratamiento.
Consideramos en este punto que se tiene que ser tal vez un poquito más específico en cuanto a las terapias complementarias, ya que sabemos que algunas de ellas de pronto no están indicadas en algunos de nuestros pacientes, y nos parece bueno tal vez ingresar el término de certificadas a ello. En cuanto a la indicación octava, que el plan deberá diseñar, ejecutar y evaluar un programa de cesación de consumo de productos de tabaco y sus derivados para toda la población, y así promoviendo de esta manera el tratamiento de la rehabilitación y dependencia. Creemos que no solamente esto tiene que incluir al tabaco, sino que también sabemos claramente que el consumo de alcohol y la prevención de obesidad son puntos claves en la prevención del cáncer. Así que yo creo que si bien es la primera causa es el tabaco, las otras no se pueden dejar de lado y no se pueden considerar. Tendrían que ser consideradas. En el punto siguiente habla que el plan tendrá una duración, se planteó una duración de 5 años y que una vez cumplido este término de cada 5 años tendría que ser renovado con evidencia científica lo suficiente. Aquí se propuso en algún momento reemplazar la palabra de 5 años por 2 años, e incluso antes se propuso en forma indefinida. La verdad de las cosas es que consideramos que mantenerlo solo por 2 años, sabiendo que es un gigantesco plan y todo, va a ser tiempo insuficiente, así que nosotros podríamos eventualmente recomendar que la duración del plan sea al menos 5 años. Dice que el Ministerio desarrollará las guías clínicas, protocolos de orientación técnica y deberán ser aprobadas en el marco de dicho plan. Lo anterior, en conjunto del plan, serán publicadas a través de la página web del Ministerio. Pensamos que a lo mejor se podría definir mejor este punto, explicar con que deberá el Ministerio promover su difusión nacional a nivel de todos los profesionales, tanto del área pública y privada, y utilizará todos los medios necesarios con este fin. Eso es para difundir las guías clínicas, los protocolos y orientaciones, y que de esta manera, como se supone que los protocolos y las guías clínicas no solamente van a ser marco de referencia solo para el sistema público, sino que también para el sistema privado, consideramos importante ese punto para su difusión y para que todo el mundo esté al tanto de ello. En el artículo 3 se habla de los recursos humanos especializados y que el Ministerio de Salud fomentará la formación de capital humano especializado en las temáticas de cáncer. Y en las indicaciones se explicitan algunos cambios en torno a este artículo. Y existía dentro de eso una parte que hablaba que no obstante lo establecido, se podría en el fondo autorizar el ejercicio de la medicina por parte de profesionales especializados en cáncer o de apoyo para el tratamiento de que hayan obtenido su especialidad en el extranjero previa revalidación o reconocimiento del título por el Ministerio de Salud. Nosotros en la primera instancia que ustedes nos dieron y nos permitieron, nosotros consideramos que las revalidaciones de los títulos de los profesionales tenían que ser en organismos que fueran independientes, tal vez de un gobierno, independiente de una casa de estudio en particular, de un laboratorio y todo, y eso permitiría en el fondo mantener mayor objetividad. Al respecto, ustedes en las indicaciones proponen suprimir dicho artículo y nosotros estamos de acuerdo en ello. También dentro del punto 14 aparece que
se velará por la asignación de nuevos incentivos económicos y académicos para aquellos profesionales que quieran ejercer sus funciones en el sistema de salud público. Esto es muy importante porque uno puede estar formando y formando mucho capital humano, pero definitivamente la capacidad de retener ese capital humano dentro de el ejercicio público muchas veces se ve mermado, por alguna manera de decirlo, por los ingresos que se podrían obtener ahí y también por las oportunidades académicas. Entonces, una forma de seducir a estos profesionales sería eventualmente a través de estos incentivos. Y nosotros estamos de acuerdo con ello, incluso que estos incentivos podrían a lo mejor mantenerse terminado su ciclo de destinación. Para así, quien paga, por ejemplo, 5 años 5 o 6 años en alguna ciudad fuera de Santiago, seamos capaces de retenerlo y mantenerlo y que se quede definitivamente en esa ciudad para seguir trabajando. Eso requiere del incentivo económico, requiere también de tener una buena infraestructura, de tener buen acceso a tal vez a distintos manejos terapéuticos y de esta manera a seducir mucho más al profesional para mantenerlo ahí. En el punto 16 y en el punto 17 de las indicaciones se habla de esta red oncológica nacional que se propone asimismo la creación de un fondo de intervenciones oncológicas cuyo tratamiento sea más costo y con un alto nivel de efectividad. Nosotros, lo habíamos dicho previamente, nosotros consideramos que el determinar que esta red oncológica nacional que va a contar con estos centros de gran especialización dependa solamente de los recursos que se dispongan anualmente, también va a depender muchas veces de este presupuesto y de las contingencias que podría tener el país. Entonces nosotros queríamos solicitarles si eventualmente se dejara consignado que al menos se exige un piso mínimo de recursos para dar la continuidad del Plan Nacional y específicamente la continuidad en la normalización y la creación de nuevos centros oncológicos en el país. Nosotros estamos de acuerdo con la creación de un Fondo Nacional de Intervenciones Oncológicas de alto costo, pero con un alto nivel de efectividad. Y creemos que tiene que ser financiado también dentro del presupuesto anual de la Nación, independiente a lo mejor de los fondos designados para la normalización y creación de centros oncológicos. De ahí que a lo mejor este sería otro fondo que se tendría que considerar dentro de la ley, además de los que se explica en su contenido. Se habla de las guías clínicas, que son los protocolos médicos que nosotros utilizamos para tratar a nuestros pacientes y que nos sirven muchas veces para determinar claramente cuál es la mejor terapéutica que ellos tienen y cuál es la más efectiva y la que tenga y que sea en el fondo también menos costosa. Se habla aquí de dichas clínicas deberán ser revisadas a sí mismo cada 5 años o cada vez que una nueva evidencia se haya generado. Sin embargo, en oncología lo que ocurre es que esto es muy rápido, es una vorágine de información y de conocimiento que va ocurriendo en el día a día, y nosotros podemos ver cambios que claramente van de 6 meses en 6 meses y pueden cambiar incluso los tratamientos de primera línea. Entonces, por eso creemos que lo mejor que se debería considerar ahí es que estas guías deberán ser revisadas y actualizadas constantemente sin que pasen más de 3 años de su última revisión. Y no sé si dentro de todos los otros puntos también creemos que a lo mejor sea importante garantizar los recursos para llevarla a cabo, porque una guía o un protocolo clínico demanda mucho tiempo de revisión de bibliografía, de actualización de ella y, por lo tanto, muchas veces necesita los recursos para llevarlo a cabo. Las funciones de la comisión también serán revisar las guías de normas y todo lo que tenga en materia. Y también una de las otras funciones que nosotros queremos agregar aquí a la comisión
que se va a formar en torno a la Ley Nacional del Cáncer es que esta comisión tiene que evaluar las intervenciones oncológicas de alto costo con alto nivel de efectividad necesarias para la población. Ese también tendría que ser otra de las funciones que tendrían que quedar claro para esa comisión. En cuanto a la integración de la comisión, básicamente se hablaba de 5 representantes, ya sea de sociedades científicas y fundaciones vinculadas con el cáncer, invitadas por el Ministerio de Salud, a lo cual ustedes en las indicaciones le hicieron algunos cambios, pero nosotros sugerimos en este punto que la conformación de la comisión sea de ser representante de sociedades científicas relacionadas a la investigación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer. Asimismo, se habla de 3 representantes de las facultades de medicina, y que ustedes también lo ponen de alguna manera, que esos 3 representantes de facultades de medicina cuenten con la suficiente experiencia técnica en materias de cáncer para conformar parte de la comisión. Y 3 representantes de la sociedad civil o 3 representantes de fundaciones u organizaciones de pacientes. Dice que la designación de estos integrantes se realizará por concurso público. Aparecía en una de las indicaciones. Nosotros les proponemos eventualmente esto, que la designación de los integrantes de la comisión se realice de la siguiente manera: si se designa a representantes de sociedades científicas, esta sea por un consejo de presidentes de las sociedades científicas quienes los determinen. La designación de los representantes de la facultad de las escuelas, facultades de medicina se haga a través de ASOFAMECH, y la designación de la sociedad civil o fundaciones se haga por concurso público. En cuanto al artículo 14, los recursos también, en las indicaciones ustedes lo cambiaron, que consideraron que también tenían que venir por ley de presupuesto de la Nación, pero que esa ley también, estos presupuestos, aseguren de alguna manera y en forma independiente si es que se va a crear un Fondo Nacional de Intervenciones Oncológicas para este fin. El otro punto es que cuando habla después en una de las indicaciones que los consejos regionales podrán transferir los recursos desde los fondos regionales de desarrollo regional hasta por un máximo de un 1% anual que le corresponde según su presupuesto para proyectos de investigación, adquisición de medicamentos, insumos o equipos y formación o capacitación. Aparece el término adquisición de medicamentos y en el artículo, al leer el artículo 13 en sí mismo, el artículo 13 no habla de adquisición de medicamentos, sino más bien habla de investigación, estudios, prevención, eso. Entonces podría en algún momento llevar a la confusión de que esto también sería para la adquisición de medicamentos, por ejemplo, fármacos oncológicos. Yo creo que a lo mejor en ese punto hay que poner de acuerdo con los objetivos del artículo 13 a través de ese fondo. Habla de que se cree un régimen de protección financiera para el otorgamiento de las prestaciones de carácter promocional, preventivo, curativo y de rehabilitación. Y aquí hay un punto que tal vez yo lo quiera discutir con también, si mi colega de cuidados paliativos, el doctor Jagger, lo puede tocar, sobre la protección financiera, pero que también significa para los pacientes que están en cuidados paliativos y que requieren de esa protección, pero en la atención primaria. Doctor. Sí, un poco para reforzar la idea que es fundamental. Como sociedades científicas creemos que hay que involucrar a todos los niveles de atención de salud, primario, secundario y terciario,
y desde ahí en el tema de pesquisa, seguimiento y cuidados paliativos. Y desde cuidados paliativos es muy importante poder generar los mecanismos legales que permitan los traspasos de los financiamientos de la patología de GES desde el nivel de alta complejidad hacia la atención primaria. Y eso es algo que en la actualidad no se realiza, por lo tanto es la principal barrera para poder derivar pacientes a la atención primaria, siendo que la mayoría de ellos, el 50% o un poco más, debiera estar ahí. Así que es muy importante poder generar los mecanismos legales para poder traspasar los fondos y que los pacientes puedan ser atendidos adecuadamente a la atención primaria. Gracias. Y justamente con respecto a este mismo punto, en las indicaciones, en el número 35, aparece que dentro del Plan Nacional del Cáncer se deberá incorporar un programa especial de cáncer para el nivel primario de atención de salud que incluya metas que cubran exámenes preventivos, promoción, educación, fortalecimiento, control, seguimiento postoperatorio o tratamiento, pero falta y de los cuidados paliativos también ahí, para que quede claro que la atención primaria va a tener un importante rol para el manejo de nuestros pacientes en eso. Tenemos, y no sé, queríamos preguntarle, y específicamente en este punto, en el punto 37, en las indicaciones 37, que hablan de un decreto supremo dictado por el Ministerio de Salud, indicará para cada prestación el momento a partir del cual los beneficiarios tendrán derecho a la protección financiera. Y aquí yo quiero dejar a la doctora Rodríguez, a lo mejor, para... Gracias. Bueno, María de los Ángeles Rodríguez, presidenta de la Sociedad Chilena de Hematología. Nos parecía complejo el hecho de que un decreto supremo dictado por el Ministerio establezca para cada prestación cuando empieza el beneficiario a hacer uso del beneficio. Tal vez sería más práctico establecer algo general, ya sea, no sé, en una canasta, en algún tipo de documento, que permita que esto opere en forma más fácil, porque nos parece que pudiese ser un poco engorroso. No sé cuál fue la idea cuando se redactó, digamos, este punto. No, para explicarles, aquí hay un tema que de hecho todavía no hemos analizado en la discusión de las indicaciones, que tiene que ver con la protección financiera. Esta es una propuesta que hicimos como indicación, pero que además para poder tramitarla tiene que acogerla al gobierno. Y ahí hay un punto. O sea, está abierta la discusión a cuál es la mejor forma. Nosotros, en lo que pensábamos cuando planteamos eso, es que no vamos a poder dar protección financiera a todo de un día para otro. Y eso lo entienden ustedes, lo entienden los pacientes. Entonces, por eso la herramienta del decreto, pero pensaba en cómo progresivamente se van incorporando otros cánceres que no están en el auge, estamos pensando en eso, ¿no? Pero esa era la modalidad. Ahora, aquí, bienvenidas todas las observaciones que puedan hacerlo más operativo, pero el objetivo que hay detrás es cubrir efectivamente tratamientos que hoy día no se cubren, donde existen tratamientos que están validados. Muchas gracias. Y bueno, y esto es lo que se acaba de contestar. En el artículo 38 aparece que se agregue a la ley 20.261 el siguiente artículo, que el examen único nacional de conocimiento de medicina, a que se refiere el artículo primero de esta ley, no será exigible a médicos cirujanos que hayan obtenido la certificación de su especialidad en oncología de conformidad con las normas establecidas en el número 13. Nosotros queríamos volver a insistir que en este momento existe una entidad que es CONASEM y otras que en el fondo están participando siendo entidades certificadoras a los médicos extranjeros que hayan obtenido su título en el extranjero y que quieran ejercer en el país. En este momento, CONASEM no está exigiendo el examen único nacional de conocimiento de medicina, específicamente para médicos que buscan convalidar su título de especialidad relacionada con el manejo del cáncer. Y ellos, si cumplen, en el fondo, con los requerimientos que hace CONASEM, en estos momentos están dando un examen teórico, un examen teórico
con el cual se obtienen un 70 pueden obtener la convalidación de su título. Entonces, creemos que no es necesario agregar este inciso, indicaciones a la ley, básicamente porque existen hoy en día estos mecanismos por los cuales se puede regular y básicamente porque después podría entrar en conflicto junto con otras especialidades en las cuales sí se va a seguir exigiendo el examen único nacional versus otras no. Y en virtud de eso, en el fondo, tendría que especificar mucho mejor para cada una de ellas en qué situaciones. Por eso consideramos definitivamente que sería mejor no agregar este punto a la ley. Y bueno, eso es lo que nosotros queríamos presentarles. Nuevamente les quiero agradecer mucho en nombre de todos los presidentes de las sociedades médicas científicas relacionadas con la lucha contra el cáncer, esta oportunidad que nos están dando y definitivamente decirles que estamos aquí para que trabajemos en conjunto si necesitan de nuestra ayuda. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Villanueva. Aprovecho de saludar también a su acompañante, la doctora Paula Escobar, de la Sociedad Chilena de Mastología, a don Juan Pablo Jäger, Sociedad Chilena de Paliativo, al doctor Marcelo Veloso, de la Sociedad Cabeza y Cuello, al doctor Carlos García, de la Sociedad Chilena de Cirugía, a la doctora Kelly San Martín, de la Sociedad Chilena de Paliativa, doctora Wanda Fernández, de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica, a la doctora María de los Ángeles Rodríguez, Sociedad Chilena de Hematología, al doctor Roberto Rosso, de la Sociedad Chilena de Radioterapia, a la doctora Mónica Campos, de la Sociedad de Cancerología Chilena, y al señor Carlos Jorquera. Muchas gracias por su aporte, doctor. Bien. Vamos a aprovechar de hacer algunas consultas. Doctora Goich. Perdón, senadora Goich. Senadora Goich. Suena bien, doctora. A mí me gustaría, aprovechando que están acá, que nos pudieran profundizar en el tema de los cuidados paliativos, que ha sido algo que han planteado reiteradamente y además creo que tiene toda la lógica. Nosotros hablamos de cubrir toda la etapa, todas las distintas etapas en la enfermedad, desde la prevención hasta el tratamiento, y eso incluye el cuidado paliativo. Pero creo que sería súper bueno que nos pudieran explicar cómo funciona hoy día, porque aunque te dicen que cuidados paliativos está cubierto en el auge, en general además les va mejor cuando son cuidados paliativos en el caso oncológico, pero después uno empieza a ver que eso, cuando se requiere una hospitalización domiciliaria, por ejemplo, eso no está cubierto. Entonces, hablando además de un debate que está presente hoy día, que tenemos además en estas mismas comisiones, que tiene que ver con eutanasia, con el buen morir, ¿cómo está hoy día eso? ¿Cuál es su mirada? ¿Qué es lo que se requiere? Porque lo que uno ve de la experiencia práctica es que efectivamente hay muchas deficiencias, hay muchos déficits. Muchas gracias por la pregunta, senadora. En realidad, cuidados paliativos está cobijado por la ley GES, que ha permitido poder garantizar la atención de los pacientes desde el año 2005 y un poco antes, cuando la garantía auge fue plan piloto. En la actualidad, con la última modificación, cualquier paciente, independiente de su etapa oncológica, puede ingresar a cuidados paliativos. Y existe una canasta que es diferenciada si el paciente tiene un cáncer avanzado o un paciente que no tiene un cáncer avanzado. Son las dos modalidades por las cuales se ingresa a cuidados paliativos. Existe una canasta de prestaciones que está garantizada y normada por ley y también incluye los distintos niveles de atención dentro de las unidades de cuidados paliativos, que significa la atención ambulatoria en cuidados paliativos, la atención de hospitalizado en cuidados paliativos cuando uno va a ver al paciente en interconsulta, y también la atención en domicilio. Eso está dentro de la canasta. Sin embargo, existe un desarrollo que es disímil a nivel del país, y lo que se está trabajando en la actualidad a nivel del programa en el Ministerio es poder estandarizar. Yo diría, esto está garantizado por ley, la atención está garantizada, sin embargo, donde debemos avanzar un poco en estandarizar la atención, cosa de que un paciente que esté en una ciudad grande tenga una condición similar a un paciente que esté en una ciudad mucho más alejada. Nosotros, en la última estadística, el año pasado se atendieron más de
30.000 pacientes a nivel nacional en cuidados paliativos con una cobertura que es más del 90%. Y son pacientes que están en general en el control y se mantienen en control casi el 95-96%. Por lo tanto, la ley en esta área ha sido muy significativa y esta misma cobertura permanente ha dado la importancia que tiene en el contexto del seguimiento del paciente. Lo que yo siento desde cuidados paliativos es que nosotros somos un poco como la fortaleza que puede conectar con todo el resto de las especialidades, porque son pacientes que se mantienen en control mucho más seguido y tienen un acceso mucho más rápido. Pero el avance hacia dónde debemos avanzar en estandarizar la atención en cuanto a los profesionales que deben incluir, al número de atenciones que deben estar presentes, en cuanto al número de habitantes o el número de pacientes que tienen, y poder abarcar otro tipo de prestación especialmente que es en domicilio. Y eso está garantizado, pero no se desarrolla en forma similar. Entonces, los estándares nos van a permitir poder homogeneizar la atención a nivel nacional. Yo también quiero hacer una consulta. ¿Ustedes creen que los pacientes con radionecrosis están protegidos para posteriormente el tratamiento? Bueno, entendiendo que radionecrosis va a ser eventualmente una complicación de la radioterapia, uno tendría que pensar que esos pacientes producto de un tratamiento tendrían que ser protegidos. Porque en el fondo, si hablamos de radionecrosis y hablamos de radionecrosis a nivel cerebral, por ejemplo, en tumores cerebrales y todo, y que siguen avanzando y creciendo como unos, comillas, pseudotumores, uno requeriría un medicamento que se llama bevacizumab en ese caso, pero que es un medicamento de alto costo. Y ahí yo creo que las ISAPRES no lo van a cubrir porque van a decir esto no es un cáncer, sino que esto es una complicación y por lo tanto no está cubierta. Sería importante también dejar claro, a lo mejor en alguna parte, en alguna ley y todo esto, que esto es parte del tratamiento integral de la enfermedad, las complicaciones que uno ve producto de ella. Sí, Le consulto, perdón. A raíz de su pregunta, la verdad que me dejó pensando, porque me ha tocado, yo creo que los sobrevivientes de cáncer también desarrollan muchas veces patologías a raíz del tratamiento. Y con el mejor tratamiento y resultados estamos viendo más complicaciones a largo plazo también, porque los pacientes viven mucho más. Entonces, de repente me ha tocado ver ahora, no sé, cáncer de mama secundario en pacientes que fueron irradiadas en el mediastino, cosa que antes no veíamos. O recuerdo, a raíz de lo suyo de la radionecrosis, un paciente con un linfoma primario del sistema nervioso que desarrolló después de años una radionecrosis y quedó con secuelas severas, pese a que usamos el medicamento que menciona el doctor Villanueva. Yo creo que a lo mejor incluir en alguna parte la cápite de los efectos tardíos del cáncer. Sabemos que algunas drogas pueden producir incluso leucemias secundarias, mielodisplasias, que son enfermedades también oncológicas. Por lo tanto, a lo mejor deberíamos incluir también eso. Le hacía la consulta precisamente porque el representante de este tipo de pacientes nos hicieron ver su preocupación y que algunos pacientes deambulan 5, 10, 15, hasta 20 años y no tienen solución. Y si estamos haciendo una ley precisamente, lo que decía el doctor, estas son patologías posteriores al tratamiento. E incluso, si un oncólogo indica como tratamiento la cámara hiperbárica, ¿qué tipo de cámara hiperbárica? También debiera estar, porque hay cámaras hiperbáricas e hiperbáricas, de todo. Entonces también debiera estar indicado qué tipo de tratamiento en cámara hiperbárica se debe realizar. Tal vez sería un buen punto que en las guías, los protocolos, se especificara eso, se especificara que una guía de complicaciones post-tratamiento, en que ahí se enumere los más importantes y todo y su manejo. Creo que sería una muy buena idea. Muy bien, gracias, doctor. Sí, por favor. Yo también voy a aprovechar de seguir preguntando algunas cosas. Nosotros estuvimos discutiendo el tema de los incentivos adicionales o extra, a propósito de la indicación. Uno es el incentivo económico, pero a mí me gustaría que nos pudieran ilustrar de qué incentivos son más atractivos.
porque uno sabe que no es necesariamente el económico, que en el económico no se va a poder competir nunca contra lo que te ofrece de remuneración una clínica privada o el sistema privado. Entonces, ¿cómo retener en el sistema público y cómo retener en territorios más aislados también? No sé si lo han conversado ustedes, imagino que ha sido parte de sus discusiones. Y junto con eso, ¿cómo están viendo toda la ampliación de la formación de oncólogos y de general de oncólogos de parte de ustedes en las distintas especialidades? ¿Ha habido ahí un cambio? Así nos lo han planteado el Ministerio, si lo han estado conversando con las sociedades médicas, con ustedes. Soy la doctora Wanda Fernández de la Sociedad de Anatomía Patológica. Para nosotros como sociedad esto de el incentivo para el especialista es una cosa sumamente importante, porque si bien somos una especialidad de laboratorio, no nos vemos demasiado y estamos transversalmente, a través de todos los cánceres estamos presentes. Entonces, nos hemos preguntado cuáles podrían ser el incentivo. Obviamente el incentivo económico siempre es muy interesante, pero el área privada la competencia es muy fiera. Por lo tanto, sería difícil acceder a los montos que ahí se reciben. Pero los colegas se plantean, por ejemplo, el incentivo de formación, ¿ya? El poder tener acceso a centros especializados que van probablemente más allá que estar solamente aquí en Chile, sino que tener la posibilidad de salir al extranjero, hacer capacitaciones en algunas cosas como linfomas, por ejemplo, que acá eso es una gran carencia, sarcoma, tumor del sistema nervioso central, que Chile no tiene todavía esa cantidad de pacientes para llegar a tener esa expertise. Entonces, eso sería súper bueno, el poder salir afuera y que el Ministerio les proveyera de lo que significa estar en otro país, tener que pagar ahí la especialización y todo. Y el equipamiento, porque la anatomía patológica ha tenido un cambio tan brutal estos últimos años y tenemos ahora un montón de técnicas modernas que en el sistema público no tenemos gran acceso a ellas. No así como en el sistema privado, donde nuestros pacientes tienen que llegar a pagar ahí esos exámenes para poder tener después acceso a las drogas. Por lo tanto, el poder tener en los centros de atención laboratorios bien formados con biología molecular, todo eso que se necesita, sería el incentivo para los patólogos. Y quiero decir una cosa más. Yo estoy muy preocupada por la patología pediátrica. En Chile no existe la subespecialidad de patología pediátrica y los pediatras tienen un área oncológica muy importante y como no existe la subespecialidad, cada vez hay menos patólogos pediatras. Por lo tanto, si no hay una preocupación especial por ellos, va a haber un momento en que van a desaparecer los patólogos pediatras que están en este momento en el ejercicio. Muchas gracias, doctora. La verdad es que yo concuerdo con la doctora Fernández. Creo que el incentivo económico es una parte, pero también es muy importante el incentivo del desarrollo profesional, de la actualización, y probablemente en cosas de alta complejidad como las que ella menciona, y realmente hoy día hay estudios de secuenciación génica, incluso que tienen que ver con la posible respuesta a un determinado tratamiento, y que tiene mucha importancia también en algunos pacientes, y probablemente vamos a tener que establecer centros nacionales, digamos, no vamos a poder tener eso en todas partes, pero sí tener acceso probablemente a hacer esos estudios. Y yo creo que en la medida que los especialistas puedan salir y puedan perfeccionarse, es un tremendo incentivo. Nuestra sociedad está desde hace ya 3 años financiando con recursos de la sociedad la salida de 2 profesionales por año al extranjero, a pasantías cortas, pero que de alguna manera van incentivándolos, digamos, por el hecho de estar trabajando en centros de excelencia. Creo que eso tiene una tremenda importancia. Doctor. Reforzando también un poco lo que dicen mis colegas, yo creo que es bueno también fortalecer los equipos con los cuales trabajamos. Nosotros trabajamos como médicos con una serie de profesionales alrededor de nosotros y si no se fortalece el equipo humano que trabaja con nosotros, el equipo profesional, sanitario y administrativo también es muy importante para poder desarrollar el tema de la atención a los pacientes, eso es fundamental. Y la infraestructura física donde se trabaja también yo creo que es importante por respeto a los pacientes,
la privacidad, todo lo que tenga que ver con respetar la patología que están viviendo y también para poder favorecer el desarrollo dentro de estos equipos profesionales. Entonces hay que mirar también el desarrollo del equipo completo a nivel nacional en cada uno de los centros oncológicos. Muy bien, muchas gracias. Bien, no me queda nada más que agradecer a los representantes de las diversas sociedades médicas, de las diversas especialidades que nos han ilustrado con su exposición. Y quiero indicarle que, bueno, nosotros habíamos ido avanzando en las indicaciones, vamos a continuar mañana, pero por supuesto que ustedes nos han presentado, nos hacen también ratificar muchas cosas. Por ejemplo, en el artículo 2, lo que estábamos hablando del recurso humano, dice: el plan dispondrá los objetivos estratégicos, líneas de acción, metas e indicadores de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación, formación de recursos humanos, rehabilitación y cuidados paliativos del cáncer con un enfoque de atención integral de la persona y su familia. Y en otro inciso dice: el plan deberá considerar una política de formación de recursos humanos para el tratamiento del cáncer, considerando tanto especialistas médicos, profesionales de la salud como investigadores en la materia. Eso yo creo que con la conversación que hemos tenido se podría reforzar y especificar lo que acaba de hablar de la doctora de anatomía patológica. Es efectivo, es verdad. O sea, si nosotros nos quedamos sin investigadores, ¿qué hacemos? Entonces, es preocupante lo que ustedes han planteado. Le agradezco mucho en nombre de la Comisión su aporte a esta jornada. Muy amable, muchas gracias. Bien. Señor secretario, no tenemos. Bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.